Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que escuchan este podcast. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla su amiga y hermana en Cristo, Dalila Velázquez. Saludo con mucho cariño a todos los miembros de nuestra iglesia local, Iglesia de Cristo Monte de los Olivos en Colton, California. Saludamos con mucho cariño a nuestro pastor también, Jesús Farías, y nuestra hermana, su esposa, Maricruz Farías. Y pues estamos aquí transmitiendo, hermanos, desde casita en Riverside, California. Y bueno, pues hoy estamos a domingo 19 de abril del año 2020. Y pues estamos viviendo días históricos con esta contingencia mundial debido a esta pandemia que ya todos sabemos y vemos a través de los medios de comunicación, pues alarmantes números de casos, ¿verdad?, de contagios y desafortunadamente miles de tristes defunciones debido a esta pandemia. Y bueno, pues es natural que como seres humanos sintamos cierto temor por toda esta situación que estamos viviendo, y a la vez es bueno y necesario que tomemos las medidas preventivas y necesarias que nos han indicado las autoridades sanitarias de cada uno de nuestros países. Y es por eso, pues, que nuestras congregaciones, ¿verdad?, nos hemos quedado en casa siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades. Pero eso no quiere decir, hermanos, que vayamos a dejar de crecer en nuestra vida espiritual, sino al contrario. El cristiano verdadero en estos tiempos difíciles, pues seguimos buscando edificar nuestro espíritu, nuestra alma en la palabra de Dios y en la oración. Y es por eso que quisiera compartir una breve meditación con todos ustedes, hermanos, de la palabra de Dios. Y les invito, si les es posible, a tomar su Biblia y acompañarme en este estudio. Este primer estudio le he puesto por título El cristiano y el temor. Y les invito a que abramos nuestra Biblia en el Antiguo Testamento y vamos a ir ahí al libro de Deuteronomio, capítulo número 1, y vamos a comenzar con el versículo 19 en adelante. Y bueno, mientras lo buscan, ¿verdad?, los voy a poner un poquito en contexto. Aquí en esta escritura, en Deuteronomio capítulo 1 y verso 19, Moisés está haciendo una recopilación de los sucesos que ya han transcurrido 40 años, donde ya han transcurrido 40 años desde que Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto. Como recordarán, pues les abrió el Mar Rojo, lo sustentó por 40 años en el desierto. Y entonces vamos a leer aquí cómo Moisés recapitula todos estos sucesos. Y lo que vamos a leer es a partir de cuando Moisés menciona lo que sucedió al salir del área del monte Horeb o Sinaí, donde el pueblo, si algunos de ustedes recordarán y han leído estas escrituras, vio los temibles truenos y relámpagos y aquella espesa nube donde había descendido la presencia de Dios para hablar, ¿verdad?, con Moisés, y donde Moisés subió a ese monte para recibir las tablas de la ley. Bueno, con este contexto vamos a leer, hermanos, ahí Deuteronomio capítulo número 1 y el verso 19. Y dice así: y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, pongamos atención en este verso 21. Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Y observemos la última frase del verso 21. No temáis ni desmayéis. Tengamos esto en mente. No temáis ni desmayéis. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu,
Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, verso 26, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Paramos un momentito ahí y quisiera que recordáramos, hermanos, de que quienes hemos leído, ¿verdad?, la historia, habla de los 12 espías, ¿verdad?, donde fueron 12 personas que escogió Moisés, 12 varones, uno de cada tribu, para ir a reconocer la tierra. Y recuerdan que 10 de ellos vinieron con un reporte negativo, vinieron desanimados, pero 2 de ellos vinieron con fe. Seguimos leyendo entonces el verso 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, fíjense lo que decía el pueblo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Fíjense hasta dónde llegaba la murmuración de este pueblo. Verso 28. ¿A dónde subiremos? Y pongamos especial atención en este verso 28. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. ¿Cómo lo habían atemorizado? Diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Aquí exageran, ¿verdad? Porque no estaban justamente las bardas hasta el cielo, pero ellos dicen que hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, refiriéndose a los gigantes que habitaban en la tierra en ese entonces. Entonces vemos, ¿verdad?, que en el verso 21, Moisés les dice, al final del verso 21, no temáis ni desmayes, no temas ni desmayes. Pero en el verso 28 dice que nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. ¿Por qué? Por estas palabras, falta de confianza en Dios. Entonces, verso 29. Entonces os dije, otra vez, muy importante esta frase y pongamos mucha atención, no temáis. Otra vez repetimos esta frase, que lo que les dijo Moisés, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Verso 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. ¿Qué cosas había visto el pueblo de Israel delante de sus ojos en Egipto? Habían visto todas las plagas que Dios había mandado a los egipcios, pero el pueblo de Israel estaba seguro. Cuando llegaba el granizo y destruía los campos egipcios, y en Israel no caía granizo. Cuando el ganado de los egipcios moría por la enfermedad del ganado, el ganado de Israel no moría ni un animal. Cuando vino la plaga de tinieblas en Egipto, cuando los egipcios no se pudieron parar de su lugar por las tinieblas tan espesas, en Gosén, donde habitaba Israel, había luz. Entonces está diciéndoles Moisés, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Por eso él les dice, no temáis, ni tengáis miedo. Verso 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Pero vemos ahora en el verso 32 por qué el pueblo estaba lleno de temor. Y quisiera que entendiéramos que esta es la razón por la que la gente hoy en día está llena de temor. Y la razón porque puede haber el temor en la vida de cualquier persona. Verso 32. Y aún con esto,
o sea, viendo todas las maravillas de Dios, no creísteis a Jehová vuestro Dios. No creísteis a Jehová vuestro Dios, ni con todos los milagros, ni con todas las maravillas que vieron, ni todo el cuidado que Dios había tenido, no creyeron a Jehová su Dios. Quien iba, verso 33, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche, para mostraros el camino, y por donde anduvieses, y con nube de día. Así que Dios iba con ellos de noche, con una columna de fuego, y de día, con una nube. Y bueno, hermanos, pues al analizar cuidadosamente estos versos, llegué a una interesante conclusión que vemos aquí en el verso 32. ¿Por qué? Si se les había dicho en reiteradas ocasiones al pueblo que no tuvieran temor, que confiaran en Dios, e inclusive habían visto muchos milagros y maravillas con sus propios ojos, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? En el versículo 28, vamos a regresar ahí al verso 28, dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Dice, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. ¿Por qué el corazón se llena de temor? Meditemos un momento. ¿Por qué el corazón se llena de temor? La respuesta la tenemos en el verso 32. Lo leemos una vez más. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Así que al leer este verso podemos aprender que la incredulidad, la falta de fe, el dudar de la palabra dada por Dios, no solo es una ofensa a Dios, sino que conlleva a vivir vidas llenas de temor. Temor al futuro, temor a enfermarse, temor a morir. Y aún está médicamente comprobado que el miedo, el temor, el estrés, baja las defensas de nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, vemos que nosotros decidimos en este día si vivimos vidas llenas de temor o decidimos creer a Dios. Les exhorta a Moisés al pueblo y les dice, no creíste a Jehová vuestro Dios. O sea que si hubieran creído, no hubiera habido temor, ¿verdad? Nosotros decidimos hoy, hermanos, si vivimos vidas llenas de temor. Y como les decía, es un poco normal en el ser humano que tengamos cierto temor, pero no que nuestras vidas se llenen de temor al grado de no confiar en Dios, ¿verdad? Así que nosotros debemos tomar una decisión hoy. Si decidimos creer a Dios, creer a sus promesas, creer a sus palabras dadas para sus hijos, o decidimos ser incrédulos y vivir vidas llenas de temor y de incertidumbre. ¿Qué lección tan grande nos da la palabra de Dios? Bueno, pues ahora les invito a que leamos otra escritura sobre este mismo tema y vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a leer ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, y vamos a ver el verso número 7. Segunda Timoteo 1:7. Y les invito a que lo lean conmigo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
La versión en inglés y también la versión antigua, la revisión 1909, dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor. En la versión, es la 1960, pues tenemos la palabra cobardía, pero en la versión antigua nos habla de que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, hermanos, ¿verdad? Vemos que vemos en este verso que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que por el poder de su espíritu podemos vivir en amor y en dominio propio. De esa manera nuestra vida no vivirá en temor, sino en el poder que Dios nos da al vivir creyendo a su palabra, viviendo en fe. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se fijan, hermanos, cómo es incrementada nuestra fe? No dice la fe es por ver milagros. No dice eso. Porque en todo caso los israelitas vieron muchos milagros. Pero dice, ¿verdad? En Romanos 10:17 que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos sus promesas y las recibimos en nuestro corazón, las creemos, entonces nuestra fe crece, nuestra fe se fortalece y creemos a la palabra de Dios y el temor huye de nuestra vida. Así que para terminar, hermanos, esta breve meditación quisiera que leyéramos algunas escrituras que fortalecerán nuestra fe, pero solo si creemos de todo corazón a su palabra. Así que les invito a que vayamos ahí al Salmo 23, que es un salmo muy conocido, inclusive que muchos lo sabemos de memoria y lo hemos repetido por muchos años, ¿verdad? Pero vamos a poner especial atención en el Salmo 23 y el versículo número 4, ¿verdad? Y vamos a leerlo con nuestro corazón abierto, despacio y con entendimiento. Amén. Y dice entonces Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, y aquí nos detenemos un poquito, con esta situación de esta pandemia, el solo hecho de salir a la calle, hermanos, los que tenemos por motivos de trabajo que salir a trabajar, ¿verdad? Y también pues los que tienen que salir a comprar sus alimentos, es como salir a caminar por un valle de sombra de muerte, ya que este virus es un virus letal, ¿verdad? Podríamos decirlo en cierta manera así. Así que continuamos leyendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué es la frase que sigue? No temeré. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Y nos da la respuesta. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preciosa la palabra del Señor y su promesa. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego menciona algo muy interesante. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué significa la vara y el cayado? Bueno, podemos interpretar que la vara como la corrección pastoral de Dios a nosotros como sus ovejas. Ya que, hermanos, no estamos exentos de cometer errores, ¿verdad? Así que la vara podríamos decir que es la corrección que Dios nos da cuando cometemos errores. Y el cayado, el cual es esa vara que tiene una especie de gancho en un extremo, la cual era una herramienta de guía, ¿verdad? Los pastores con ese gancho guiaban a la oveja si ésta se estaba desviando del camino,
la atraían, ¿verdad? Y la guiaban por la dirección correcta. Así que sabemos, hermanos, que Dios está con nosotros. Una vez más leemos este verso. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y cómo sabemos que Dios está conmigo? ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Número 1, si somos corregidos por Él cuando hacemos algo incorrecto. Sabemos que Él está con nosotros. Oh, sí. Cuando, ¿verdad?, sentimos la reprensión del Señor en alguna cosa incorrecta que estamos haciendo, sabemos entonces que somos ovejas de Dios. Y número 2, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, por la dirección correcta en nuestra manera de vivir. Entonces, una pregunta. ¿Quién es la persona que no tiene temor? No tiene incertidumbre en su vida, del futuro, de enfermarse. ¿Quién es la persona que vive sin ese temor? Pues dice la Escritura, no temeré el mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Y cómo sabemos que Él está con nosotros? Cuando somos corregidos y guiados por Él. Así que el verdadero cristiano no tiene temor. ¿Quién es la persona que no tiene temor? Aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios y hemos sido corregidos por Él. Última escritura, hermanos, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra del Señor que nos instruye y nos enseña que no debemos de tener temor. Leamos una vez más para antes de pasar a la otra escritura. Vamos a leer una vez más este verso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea que nos alienta saber que el Señor está con nosotros a través de su corrección y su guianza. Bien, hermanos, pues vamos entonces a nuestra última escritura y les invito a que vayamos a abrir el libro del profeta Isaías y vamos a ver en el capítulo número 41, Isaías 41, y vamos a ver el verso número 10. Yo sé también que quizás muchos ya no lo sabemos de memoria, pero lo importante es que lo afirmemos en nuestro corazón y lo creamos con todo nuestro corazón en estos momentos de incertidumbre y de temor que hay en mucha de la población por todo esto que está sucediendo. Así que vamos a leer, hermanos, Isaías capítulo 41 y el versículo número 10. Lo leemos, hermanos, los que puedan leerlo conmigo, lo leemos juntos. No temas, porque yo estoy contigo, nos dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y miren qué palabras tan hermosas nos dice. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Maravillosas palabras, hermanos. Estas hermosas palabras del Señor para nosotros hoy son fieles y verdaderas, pero solamente para aquel que cree. El Señor Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Lo volvemos a leer, hermanos, con todo nuestro corazón. Dice el Señor para ti en esta tarde, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanos, concluyendo, ¿en qué grupo estaremos nosotros? Debemos tomar una decisión hoy. Si decidimos estar en el grupo de los incrédulos, como el pueblo de Israel, que por no creer a Dios, el temor los detuvo de entrar a la tierra prometida.
o si decidimos creer a Dios, a su palabra, que acabamos de leer aquí en Isaías 41:10. Y de hecho hay muchas escrituras que tardaríamos mucho tiempo. Quizás voy a hacer la segunda parte de este tema, el cristiano y el temor, porque es muchas escrituras. Tardaríamos mucho leyendo escritura tras escritura donde Dios nos dice, no tengas temor. El Señor nos dice, no temas. Así que la decisión es nuestra. Creer a Dios y vivir, como decía David en el Salmo 23, no temeré mal alguno. O decidimos no creer y vivir vidas llenas de temor. Les invito, hermanos y amigos, que los que quieran acompañarme a hacer una oración. En este momento vamos a orar y vamos a pedir al Señor en oración. Oremos. Ahí donde estás, si puedes orar conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, bendecimos y adoramos tu santo nombre. Tú conoces, Señor, los corazones de los que estamos unidos orando en este momento. Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por nuestros errores que hemos cometido, Señor, porque muchas veces te fallamos. Y si en esta contingencia, Señor, hemos sentido temor y nuestra fe ha faltado, te pedimos que nos perdones, Padre, pues tú sabes nuestra condición y te acuerdas de que somos polvo. Mas volvemos a ti en este momento, Señor, nuestra mirada a ti, Padre Santo, dándote gracias por tu palabra, que nos infunde aliento. Te pedimos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu, cada corazón que está orando sea lleno de fe y de confianza al creer a tu palabra. Oramos, Padre, para que tu corrección y tu guía no sea parte de nosotros. Y sabemos que sea que vivamos o muramos, somos de ti. Y en ti está nuestra confianza. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos, y hasta la próxima.